tema de ciclos. Hoy domingo 3 de mayo hay mucho material, mucha información para desarrollar. Este lunes se va a presentar los alegatos en la Corte Interamericana de Justicia de La Haya. Hay muchas cosas que se han ido hablando respecto a este tema, ¿no? Sobre todo, en principio, sobre las declaraciones desafortunadas de un legislador chileno que indicaba que le iba mejor a Chile con las armas que con la diplomacia. Eso ha causado bastante molestia en nuestro país, pero, a ver, si uno analiza de fondo, amigos, amigas, este tema, realmente a ver, la política de Estado de Chile es así, es agresiva, es expansionista, y era simplemente hablar con voz fuerte. O sea, no había otra cosa que ver en este tema, porque yo creo que lo que ha dicho este legislador es la expresión de todo el Estado chileno, para mí, ¿no? En otro tema también se ha hablado respecto a lo que ha sido el incremento salarial, ¿no? 8.5% y un 15% el incremento al mínimo nacional, ¿no? Lo que significa que de 1.440 se va a aumentar a 1.656 bolivianos, ¿no? Es un dato importante, significativo. Bueno, y uno se pregunta, ¿y esto a quién va a favorecer, no? Esto definitivamente va a favorecer al sector público. Yo creo que los privados todavía van a tener que negociar con los empleados, pero en definitiva los que se ven más favorecidos van a ser el sector público, ¿no? Los funcionarios públicos en este tema. Hoy, lo que nos respecta a hablar del tema, estamos acá con Andrea Rojas, politóloga de profesión. Quiero dar la bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas, ¿cómo estás, Humber? Un gusto de tenerte, Andrea. Gracias. Con Andrea vamos a tratar el tema del desempleo en jóvenes en el país. Hay muchos datos, Andrea, que se han ido manejando respecto a este tema. Es un tema muy preocupante para nuestra juventud, sobre todo cuando uno lo ha vivido en carne propia, ¿no? El tema de que la falta de oportunidades, ¿no? Hay algunos candados todavía en algunas instituciones públicas como privadas, y realmente es muy preocupante el tema, ¿no? De este tema vamos a estar hablando, ¿no? Después de esta pausa publicitaria. Vamos a una pausa y estamos hablando del tema del desempleo en el país. Bien, amigos, amigas, estamos de retorno. Vamos a hablar acerca del tema del desempleo en Bolivia. Hay unos datos que quería simplemente describir, que hay entre 70.000 a 80.000 jóvenes desempleados en el país, según datos del Ministerio de Trabajo. Andrea, bueno, nuevamente agradecerte por estar acá acompañándonos. Te decía antes de ir a la pausa que es muy preocupante el tema, ¿no? La falta de oportunidades, y que todavía hay algunos candados que hay en algunas instituciones públicas como privadas, y lo que el Ministerio de Trabajo, como el gobierno, incluso algunas fundaciones, ONGs han visto este tema, que es el tema de la falta de experiencia por parte de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo has visto este tema, Andrea? ¿Qué nos podrías comentar respecto a esto, que todavía es un problema social? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Antes quisiera hablar de lo que ha sido el empleo en Bolivia, ¿no? Los índices y los indicadores de la población económicamente activa. Y a partir de 1976 se introduce lo que es una población que podría decir en clase de estrato social medio y bajo, con mayor cantidad de desempleo. Por ejemplo, eso pasaba igual con los jóvenes, que el 70% de la población, del total de la población activa, solo el 46% es desempleada, ¿no? Y tiene un empleo informal. En 1976 hasta el 2001 se daba cuenta que los mayores ingresos de esta población eran por la agricultura, ¿no? Esto también viene en los 80 con lo que es los minerales,
que esto se va produciendo. Y actualmente, según los últimos datos de población del 2012, la población se ha ido ensanchando, ¿no? La pirámide poblacional se ensanchó y la mayoría son jóvenes, ¿no? Jóvenes y se divide con la población económicamente activa, que es a partir de los 15 años hacia adelante y de los 15 hacia abajo, ¿no? Que se supone que ellos no son parte de esta población económicamente activa según datos estadísticos. Sin embargo, la realidad es bastante distinta porque sabemos que existen niños entre 5, 10, 12 años que están trabajando, ¿no? Entonces, a partir del 2012 se introduce lo que es como el primer estrato, ¿no? Social, media y baja, que casi el 80% de esta población, del 100% de estos estratos, no cuenta con un empleo digno, ¿no? ¿Por qué hablo de empleo digno? Porque actualmente la Constitución Política del Estado, tanto el Ministerio de Trabajo, hablan sobre el empleo digno como una forma de decir que tú ingresas a trabajar y tienes todos los derechos que son los derechos integrales laborales, ¿no? Judiciales, de salud, etcétera. Entonces, este dato, según CETLA y también el último censo de población, el 82% de la población está con trabajo informal, ¿no? Empleo informal. Y acá se divide ese 80% de los que no cuenta con ese trabajo, lo que es el empleo, el subempleo y el desempleo, ¿no? De ese 82%, del 100%, el 20% cuenta con un trabajo digno, cuenta con un empleo digno. Y luego el 46% tiene subempleo, es decir, que en el estrato medio y bajo de la población pobre trabajan de comerciantes, vendedores. Si bien trabajan al día, no cuentan con servicios laborales, ¿no? Derechos laborales. Y eso es lo que está pasando en Bolivia y es un fenómeno también que pasa en Latinoamérica. No, son datos significativos, Andrea, sin duda alguna, ¿no? El tema, a ver, por experiencia propia, por experiencia de algunos amigos, amigas, realmente, a ver, ¿cuántos profesionales salen cada mes, ¿no? Se están graduando, ¿no? y no encuentran una fuente laboral. Es muy lamentable lo que sucede en el país, ¿no? Si bien ha habido programas como Mi Primer Empleo Digno, ¿no? Tanto por el Ministerio de Trabajo, también ha habido otros programas en la Alcaldía de La Paz, ¿no? Mi Primer Empleo, entonces no logra cubrir las expectativas, ¿no? Entonces se hace muy dificultoso, se hace un problema grande porque, y muchos de ellos, y claro, tú decías, ¿no? Que es un 70-80% esa masa de trabajadores informales, prácticamente se está rellenando esos espacios, ¿no? Se está hinchando, ¿no? Y uno opta y dice, bueno, no me va en esto bien, entonces yo prefiero irme a trabajar como comerciador ambulante, abrir mi negocio, ¿no? Quizás... O migración. ¿No? El tema de la migración también, que es otro punto muy importante, Andrea. Pero se ha hecho muy poco, ¿no? El tema de qué políticas de Estado se ha visto respecto a este tema, Andrea, si vos pudieras comentarnos, ha habido una ley, ¿no es cierto?, donde se ha tratado este tema, pero había que trabajar en el tema del reglamento, que es algo pendiente, ¿no es así? Sí, muy aparte de esto también, como mencionabas, ¿no? Las políticas, por ejemplo, en Bolivia se han hecho políticas monetarias, políticas de comercio exterior, políticas de empleo, ¿no? En las políticas de empleo, por ejemplo, lo que el gobierno actualmente está haciendo es, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo cuenta con una bolsa de empleo. Entonces, esta bolsa de empleo, cuando nosotros hacíamos los datos el año pasado, veíamos que se decía, ¿no? Ahora se han incluido con esta bolsa de empleo, se ha formalizado lo que es las estrategias para la disminución del desempleo en Bolivia, en particular para jóvenes. Pero cuando vemos los datos, decimos de ¿cuántos? De 300.000 personas que tienen desempleo en Bolivia o que no tienen un empleo digno, el 1% se ha incluido a la bolsa de trabajo en Bolivia y ese 1% es el que está trabajando, ¿no?
Entonces ahí tú ves y dices, bueno, hay la bolsa de empleo, el Ministerio de Trabajo está realizando diferentes estrategias, pero estas no son de impacto, ¿no? Estas no generalizan a toda la población, ni ha habido una mejora. Y esto tenemos que hablar de lo que es empleo siempre con lo que es la economía, ¿no? Si bien en Bolivia se dice que esto se ha ampliado, se han mejorado los índices, el PIB per cápita, la población económicamente activa se incluyen y existen nuevas estrategias para evitar la inflación y todo esto, general, este dinero no llega, ¿no?, a los bolsillos de la población boliviana. Y como te mencionaba mucho más antes, la población es joven, ¿no?, y la económicamente activa lastimosamente no cuenta con estos beneficios, ¿no? En La Paz, en el municipio de La Paz, se ha hecho una política municipal que era mi primer empleo y esta se ha llevado a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, como te digo, no existen indicadores o indicios que puedan generar esto. Por otra parte, por ejemplo, en Tarija, existe como dice, realizamos un estudio nosotros el año pasado, que es del programa de subvención de empleo rural, ¿no? Y entonces es ProSol en Tarija, que es una buena iniciativa que también se podría realizar a nivel nacional, ¿no?, como una estrategia de poder equilibrar esto del desempleo. Pero también quería acotar también con esto de que no toda la población, y es lo que pasaba en algunos gobiernos, no sé, como de Stanley, por ejemplo, que la mayoría era pues ya extremo, y es lo que aumentaba el porcentaje de población que trabajaba en instancias gubernamentales, ¿no? Y esto también es una gran debilidad, lo que pasa en el caso de La Paz y el Alto, que los municipios cuentan con casi del 100%, ¿no?, de las actividades y los recursos económicos, casi el 70% se va, ¿no?, a lo que es recursos humanos. Entonces hay una sobreexplotación, aumento de lo que es el empleo en instancias gubernamentales, ¿no?, lo que pasa también con el gobierno central. Entonces, si bien esto es una medida de poder incorporar al empleo, pues se tienen que fomentar diferentes estrategias como el desarrollo de la economía local, estrategias de privatización, de inclusión, de manejo de desarrollos locales, ¿no?, que podría ser una forma también de evitar esto. Sí, complementando a lo que tú decías, Andrea, hay tres componentes para añadir a este tema, ¿no?, de la falta de empleo, que son justamente el crecimiento urbano sin la industrialización, ¿no?, el tema de economías cerradas, ¿no?, conglomeradas en ciertos puntos, como en Santa Cruz, ¿no?, el tema en la producción de soya, en la producción de trigo, ¿no es cierto? Entonces hay ese tema de la migración justamente, ¿no?, y la falta de políticas públicas en este tema, ¿no?, que hace que no se llene, hace que no genere trabajo para los jóvenes, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas todavía que hay que solucionar. El tema de los años de experiencia laboral, creo, particularmente, Andrea, a mí me molesta eso, ¿no? Y creo que mucha gente, muchos jóvenes están molestos, dice, ¿y cómo que consigo empleo si yo apenas salgo y no se me da la oportunidad de trabajar, ¿no? Realmente ese tema de la experiencia laboral hay que trabajarlo bien, porque no está claro todavía, pero me imagino que en esto de la ley de jóvenes, en la reglamentación, se tendría que trabajar. Bueno, Andrea, ¿qué más podrías comentarnos respecto al tema de fomentar el empleo? Me dijiste, bueno, decíamos de que era a mediano, a largo plazo, el desarrollo local que habría que hacer, ¿no? Un desarrollo local que incluye la producción, ¿no? Pero en el tema de la experiencia, yo creo que ahí estamos fallando todavía, ¿no? El tema de la experiencia, ¿por qué te digo el tema de la experiencia? Porque es algo que donde ahí justamente hay un debacle, ¿no? Nos caemos porque eso es algo que a los jóvenes por ahí no les gusta, porque no pueden conseguir un empleo digno, ¿no? Entonces, ¿se podría disminuir el tema de los años de experiencia? Porque creo que ya está reglamentado eso, no tengo oficialmente dato, pero ¿cómo has visto vos este tema, Andy?
Yo creo que hay que dividir en dos aspectos, ¿no? Personalmente yo trabajo desde mis 14 años en diferentes ONGs, agencias de cooperación. Entonces, yo creo que esto del adultocentrismo, que es como un término de que el adulto tienes que esperar a llegar a ser adulto para que recién tú puedas forjarte como persona individual y que puedas aportar a tu país. Yo creo que ahí también hay un problema, ¿no? La mayoría de las y los jóvenes recién nos preocupamos cuando ya tenemos el título, ¿no? O sea, hasta que no tenga mi título en provisión nacional, no voy a conseguir trabajo, ¿no? O generalmente nosotros nos abocamos a encerrarnos en esto. Entonces, yo conozco muchos jóvenes también que aparte de estudiar, trabajan y así van generando su propia experiencia. Obviamente nosotros tenemos que, y ahí voy con el segundo, lo segundo que quiero comentar, es que en Bolivia la educación llega máximo hasta los 10 años, ¿no? A pesar de los programas de alfabetismo, educación digna y todo eso, no ha llegado, ¿no?, a incorporarse al 100%. Y a esto le sumamos diferentes situaciones como los índices de pobreza, lo que es embarazos adolescentes. Entonces todo esto ¿qué ha generado? Ha generado que la población haya disminuido este rol, ya no se cuenta con requisitos, pero el Estado no se acomoda a estos requisitos que tiene esta población, ¿no? Que la mayoría somos pobres, desempleados, entonces no se va acomodando y estos requisitos van aumentando, porque antes era tenías un buen trabajo, podías conseguir un buen trabajo si has salido bachiller, ¿no? Y los requisitos eran acorde a eso. Ahora ya es, o sea, tener diplomados y maestrías es como un requisito más para tener un trabajo. Entonces yo creo que el Estado tiene que acomodarse a lo que son este tipo de estrategias de reclutamiento, ¿no?, de empleos. En el caso de los jóvenes pasa esto, ¿no?, que dicen la experiencia, tenemos que incluir lo que es la experiencia con las y los jóvenes, pero también existen empleos precarios, ¿no? Y como yo no tengo experiencia y salgo, recién empiezo a generar experiencia cuando salgo de la universidad, o en muchos casos ni siquiera entro a la universidad porque no tengo recursos económicos que me puedan ayudar con esto, nos sumamos pues a que, por ejemplo, te dicen, ¿no?, tú me vas a limpiar esta mesa, y al final nos hacen limpiar toda la sala o todo el edificio con un empleo, con un sueldo que ni siquiera es el mínimo, ¿no? Y tampoco tiene seguro de salud ni nada. Y con los jóvenes, con la mayoría, esta terminología, y por eso hablaba del adultocentrismo, que dicen, ah, no, pero eres joven, o sea, no te vas a cansar, no sirve de eso, además puedes trabajar esto y si no van a haber 80,000 jóvenes que están detrás de vos. Entonces ahí tú mides la competencia también que existe en el empleo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aguantarte y seguir, ¿no? Y lastimosamente en Bolivia no se está trabajando esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros habíamos sugerido en algunas intervenciones que teníamos con autoridades, por lo menos departamentales, que se puedan hacer programas de empleo seguros, ¿no?, de los desempleados como existe en Brasil y en Argentina, que no cuentas, no tienes todavía empleo, pero te dan como un subsidio estatal. Obviamente, si somos realistas, en Bolivia por la economía es un poco complicado, ¿no?, porque si bien existe altos índices de economía, es la administración económica, ¿no?, que nos lleva a esto. También la creación de empleos solidarios, bolsas de empleos de trabajo, incentivos no sé, trabajos en el área rural, ¿no?, porque existe mucha migración. La mayoría de la población joven, por lo menos en Oruro y en Potosí, migran, ¿no? ¿Dónde migran? A Chile, ¿no? Se van a Chile a trabajar de lo que puedan, ¿no?, porque dicen nosotros tenemos que ganar, y entonces esa es inversión. Y también no vemos nosotros que la dificultad, por lo menos con los jóvenes, es que no existe un apoyo, ¿no?, ni siquiera existen indicadores para que puedan trabajar con esto. Entonces muchos, como los mineros jóvenes, no cuentan, ¿no?, con estos apoyos y con estos derechos laborales, ¿no? Entonces muchas veces a los jóvenes, si queremos ir a denunciar o algo, no, tienes que venir con tu papá, ¿no? Entonces en el Código Niño, Niña, Adolescente hablaban de los chicos, de los niños trabajadores, los NATs, pero estos chicos, si bien han luchado por sus derechos para que se incluyan en el Código Niño, Niña, Adolescente, la realidad es distinta, ¿no?, cuando el empleador
te exige, te explota, ¿dónde vas a ir a denunciar? Si eres joven tienes que ir o con tu papá o tienes que tener tu abogado, y nosotros como jóvenes no estamos en la posibilidad y alcance, entonces al final eso termina siendo algo como un testimonio cruel, penoso, pero que al final existe y se va sumando en Bolivia, ¿no? Por la mayor cantidad de población joven. No, eso es muy cierto. Andrea, importante esas puntualizaciones que acabas de decir, ¿no? Hay algunas circunstancias que se dan y que realmente uno no puede salir, pero me imagino que esos puntos hay que ir trabajando, ¿no? Bueno, amigos, amigas, vamos a ir a una pausa y estamos de retorno. Electos candidatos, ¿no? Que ganaron en las subnacionales en Bolivia, que es en el caso del departamento de La Paz, Félix Pazzi, municipio de La Paz, Luis Revilla, y Soledad Chapetón en el municipio del Alto. Recordemos que de estos dos municipios, el municipio que cuenta con mayor población es el municipio del Alto a nivel nacional, y este también cuenta con mayor población de jóvenes, ¿no? De adolescentes y jóvenes que están incluidos en los indicadores de tasas de desempleo. Entonces lo que ellos hicieron es más o menos, por ejemplo en el caso de Félix Pazzi hablan de las cadenas productivas regionales y cómo tienen que empezar a generar desarrollo económico local, ¿no? A nivel departamental, fomentar lo que es el desarrollo del emprendedurismo y también el turismo departamental a través de La Paz maravillosa, ¿no? Que ellos habían propuesto, la revalorización de lo cultural y también oportunidades para jóvenes, ¿no? En su programa de gobierno Félix Pazzi habló que existen oportunidades, se debe fomentar lo que es el desarrollo de las y los jóvenes a través de educación, salud y por supuesto empleo, ¿no? Apoyando la infraestructura productiva y agroindustrial, que los jóvenes tengan que estar incluidos en todas las políticas que se puedan negociar y trabajar en el departamento. También proyectos para jóvenes, que sería más o menos como unos capitales semilla que se les daría, y también especialización en centros tecnológicos, ¿no? Incluir y crear centros tecnológicos departamentales que puedan fomentar la educación técnica y que estos luego ya se puedan traducir en empleos a niveles departamentales según lo que es la revalorización del turismo y la agroindustria, ¿no? Que se trata de realizar, ¿no? La productividad en el departamento de La Paz. También se trabajó lo que es mi primer empleo como transformación en una política, pero que mi primer empleo que se lo está trabajando a nivel nacional y en estos municipios en particular, desde mi punto de vista, ¿no? Considero que se deberían bajar los estándares, ¿no? O los requisitos que se piden, porque mi primer empleo sirve solo para los jóvenes que ya cuentan con titulación. Entonces, ¿de qué sirve esperar, ¿no? Mi primer empleo que fomente el empleo a los jóvenes, un empleo digno, pero que solo se va a desarrollar cuando tengas tu título profesional, ¿no? Que al final de cada 10 jóvenes, alrededor de 4 acceden, ¿no? A finalizar los años de estudio con un título profesional. Entonces, este es como mi primer indicio de, a ver, si queremos trabajar con oportunidades, bolsas de trabajo para jóvenes, tendríamos que bajar estos requisitos que se exigen generalmente, ¿no? Y esto va con lo que es, si se lo va a realizar, y que se va a realizar esto en el programa de Félix Pazzi de gobierno. Entonces, lo ideal sería que, por ejemplo, en el área rural y urbana es distinto lo que es la educación. Entonces, en el área rural, estos indicadores de años de educación son mucho más bajos. Entonces, habría que introducir, aparte de estas escuelas técnicas departamentales que se va a hacer, también, ¿no? Ampliar esto de que no solo tienes que tener el título para entrar a lo que es mi primer empleo. Y mi primer empleo tendría que ser expansivo, ¿no? No solo en un área, no solo en el área de participación ciudadana, o no solo en el área de desarrollo económico del departamento, deberían ser en todas las áreas, ¿no? Como algo transversal el trabajo para jóvenes. En el caso de Luis Revilla, que nosotros habíamos visto, él también propone lo que es el programa de los CITES, redes de CITES, que ya existe, ¿no? En el municipio, y también existe una escuela técnica para jóvenes en particular,
para que ellos puedan trabajar en lo que es, no sé, ahora el rediseño de la iglesia de San Francisco que se le está haciendo, ¿no? Entonces el programa de inserción laboral con personas discapacitadas y en particular jóvenes, habla su programa de gobierno, emprendedurismo como la ciudad maravillosa a través de políticas de turismo, que se lo está haciendo, proyectos de cultura y ciudad inteligente, ¿no? Con servicios modernos. En este caso también se habla de lo que es el acceso a la tecnología, pero como una variable para aportar a lo que es iniciativas de jóvenes y capitales semilla para que ellos puedan trabajar con emprendimientos y proyectos juveniles. Obviamente estos no cuentan con muchos recursos, ¿no? Porque al final termina siendo un trabajo voluntario que van a hacer los jóvenes, pero también, repito, ¿no? Esto si se va a incluir en mi primer empleo, se deberían reducir, ¿no? Estos requisitos que se exigen, ¿no? Porque al final los que accedan a mi primer empleo van a ser, como datos de CET la muestra, ¿no? En educación y pobreza, los que cuentan con mayores oportunidades en temas de educación. Y ahí se discrimina a esa bolsa de empleo y ese cuello de botella que existe en la población adolescente y joven. Ya para finalizar, en el caso del municipio de El Alto, lo que se está trabajando van a ser como algo estrella que había propuesto Soledad Chapetón, es los CITES, ¿no? Los CITES en El Alto, que busca una capacidad técnica que especialice a hombres y mujeres de ambos sexos para que ellos sean microempresarios, ¿no? Con pymes y que se puedan incluir en los CITES. Lo que ellos buscan es buscar una apertura de mercado interno y considerando que el municipio del Alto es donde existe mayor industrialización, ¿no? Sectores industriales. Entonces una mano de obra obviamente es totalmente barata, ¿no? Entonces lo que ellos buscan y lo que se va a buscar hacer en el programa de gobierno de Soledad Chapetón es que esto se pueda legislar, ¿no? Porque en El Alto existe una tasa de desempleo y superempleo tremenda, ¿no? En particular con jóvenes. Entonces lo que también se busca hacer es también el primer empleo digno de los jóvenes, ¿no? Entonces había que buscar los mecanismos de cómo se va a introducir esto y cómo se va a introducir la bolsa de empleo y cómo se va a manejar esto y qué jóvenes van a incorporarse, ¿no? Y cuál sería la dinámica del empleo digno introducido en estos municipios y en el departamento de La Paz. No, interesante, Andrea, las propuestas, ¿no? de los candidatos y candidatos ahora electas autoridades, ¿no? Yo me quedo con lo siguiente, Andrea, me gustó mucho el tema de la propuesta de Félix Pazzi, que en realidad debería ser una política de Estado de formar cadenas productivas, ¿no? Ese es el tema de fondo para mí, ¿no? Claro que la propuesta de la Soledad Chapetón, de que hay industrias en El Alto, evidentemente, pero son muy pequeñas, ¿no? Y no están atravesando por su mejor momento, o sea, no están incorporarse en el mercado interno y externo, ¿no? Correcto, ¿no? También produciendo un excedente, no es rentable ni sustentable en el tiempo, ¿no? Hay algunas todavía falencias en estas industrias, pero yo me iría un poco más allá, ¿no? Retornando a lo que decía, o a la propuesta de Félix Pazzi de formar cadenas productivas, porque lo que te quiere decir Félix Pazzi es que se trabaje en los tres eslabones de la cadena productiva, que es un primer eslabón, que es la primaria, ¿no? Que es la generación de la producción, ¿no? Trabajar con la materia prima para que luego vaya al segundo eslabón, que es la parte de la transformación de la producción, y un tercero que es la comercialización, ¿no? Imagínate trabajar desde un sentido de desarrollo local, ¿no? Desde la producción, desde nuestras riquezas que tenemos de la tierra que se podrían producir, y en cada eslabón se podrían captar a muchos trabajadores, ¿no? Porque se requiere de mucho capital humano para cada eslabón productivo, ¿no? Realmente es una propuesta brillante del doctor Félix Pazzi, que necesita la coordinación de las gobernaciones, municipios y sobre todo del gobierno nacional, pero sabemos que estos tintes políticos, ¿no? Hace unos días el MAS lo calificó de traidor a Félix Pazzi cuando realmente lo han
lo han raleado, ¿no? Le dijeron, lo han sí. destituido prácticamente, ¿no? Porque no es que sea un traidor, yo creo que es un disidente que está decepcionado con este proceso de cambio, ¿no? Y como muchos, ¿no? Que están abandonando el barco del MAS. Pero me parece que en este tema de las cadenas productivas, yo le doy todo mi apoyo a Félix Paso y ojalá que se logre hacer, pero por las diferencias políticas, por la falta de voluntad política, es muy difícil pensar que se pueda realizar este proyecto, ¿no? Hay otro tema, Andrea, que me preocupa, que es el tema de la cultura política que todavía predomina en el país respecto a la famosa muñeca, ¿no? El tema de la muñeca, mira, yo tengo contactos, como decía un amigo, ¿no? Si no tienes contactos, nada vas a hacer, ¿no? Por más el currículum brillante que tengas, si no tienes la famosa muñeca, difícilmente vas a lograr una fuente de trabajo. Y realmente es muy penoso eso, ¿no? Porque es una realidad cruel, ¿no? Porque ves a gente preparada, capacitada, que quizás se ha quemado las pestañas, se ha hartado de tomar café toda la noche, para que una persona que no ha hecho nada, ¿no? Para que una persona que más bien ha sido un oportunista político o ha trabajado políticamente y no tenga el grado, la certificación de licenciatura académica, esté en un mejor cargo que la persona que realmente ha estudiado, ¿no? Se ha sacrificado con méritos. ¿Dónde está la meritocracia, Andrea? ¿Por qué todavía seguimos viviendo con esta cultura política de favorecer a cierto sector en desmedro de otro que sí ha tenido los méritos para estar en un cargo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este tema, Andrea? ¿Cuál es tu opinión que tienes? Bueno, a ver, primero dos cosas, ¿no? La primera es que el mismo presidente dice, no sé, el 1 de mayo era la lucha de esto de trabajar solo 8 horas al día y todo, y el mismo presidente dice, yo me despierto a las 5 de la mañana y termino a las 10, 11 de la noche mi jornada, y todos deberían hacer eso, ¿no? Y eso como una anécdota. Y lo segundo es que me parece que esto de la dedocracia que existe en Bolivia, que mucho se ha tachado, ¿no? Que decían estos neoliberales que antes era el hijito del embajador que ahora es viceministro, que se fue a estudiar a Londres o a Estados Unidos y volvió y ahora es viceministro, ministro, pero ahora con esto de la inclinación indígena y partidaria y de movimientos sociales, en principio fue como desde mi punto de vista, el primer gobierno de Evo Morales como que ha sido una iniciativa de decir todos somos iguales y podemos tener las mismas oportunidades de condiciones. Pero yo ahora ya han pasado 9 años, ¿no? Entonces, que el mismo presidente diga, yo ni siquiera he terminado de leer nunca un libro, eso pues te da, ¿no? Porque todo lo que dice el presidente eso repercute, ¿no? Bien o mal, con ejemplo o no, repercute. Entonces ya han pasado 9 años y yo creo que ahora recién, y esto pasó con las elecciones subnacionales, ya no es solo importante ser indígena, ¿no? Ya no solo es importante estar en movimientos sociales, ser líder o ser amigo o hijo de, ¿no? Ya no es lo esencial. Yo creo que la población lo que ahora ve es, ya han pasado, ¿no? Ya ha pasado tiempo, ya ha habido muchas oportunidades, y hay bastantes oportunidades para movimientos indígenas, esta precariedad, pero empecemos pues a trabajar, ¿no? Empecemos, o sea, ya ha habido mucho tiempo donde podías estudiar, ya no es solo porque seas indígena, solo porque representes a un movimiento social, tienes el derecho, ¿no? Y eso yo creo que ahora se ha juntado con las subnacionales, y creo que la misma experiencia, ¿no? De Félix Paz, y que él decía, yo soy indígena, pero también tengo mis maestrías y soy docente universitario, ¿no? Entonces yo creo que eso es, se busca tratar de equilibrar lo que es, ¿no? Lo que yo represento culturalmente, pero también qué es lo que yo puedo aportar para la población en Bolivia. Y lastimosamente eso que ha hecho, ¿no? Que no tengas esa oportunidad académica o de gestión, de administración y gobernabilidad, que muchas instituciones esto se ha desvalorizado,
y también ha existido mucha corrupción, ¿no? Esto ha traído corrupción, esto ha traído malos entendidos y este equilibrio que existía social y cultural y hasta a veces político ya no es un equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha ido afectando. Y en el caso de los jóvenes se ha ido tachando una generación como si esta generación fuera de un partido político, ¿no? Y ya vemos jóvenes que estamos en movimientos, participamos en redes y en instancias juveniles de participación política, que no somos partidarios, pero que se nos tacha a veces como, es que tú eres una generación partidaria, ¿no? Entonces yo creo que ahí existe también una falencia y que los jóvenes deberíamos ser actores principales, sí políticos, pero tal vez no partidarios, ¿no? Porque en principio, ¿no? En los 80, 90 decían, el voto oveja va a ser de los jóvenes, ¿no? Pero ahora los jóvenes, si bien han tomado protagonismos, estos protagonismos no son autónomos, ¿no? Estos protagonismos van desde una pirámide hasta partidaria, que lo único que hace es delimitar el esfuerzo y la capacidad de visión política que pueda tener un joven individual, ¿no? Entonces, lastimosamente, estos últimos años, si no eres partidario, si no haces campaña, si no agarras la banderita, entonces hasta asumes ser consciente de que no te va a ir bien al momento de buscar empleo y todo, ¿no? Entonces, yo creo que en Bolivia deberíamos empezar por eso y dejar de mirar el ombligo, ¿no? Como por ejemplo Bartolina Sisas, que ha habido una gran repercusión en el departamento, pero que existen otras mujeres que tienen la misma tremenda capacidad académica, que también a veces son partes, ¿no? De movimientos sociales, las mismas Bartolinas, pero al final es quién hace más cosas, quién lanza más la banderita, o como dicen, ¿no? Los chupamedias que hay en el gobierno, quién hace más para poder generar. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Soledad Chapetón, ganó y hubo el batacazo, ¿no? ¿Por qué? Porque no existió capacidad, ¿no? De gobernabilidad, de institucionalidad. Entonces, esto, para que vean que el liderazgo no solo tiene que ir acompañado, ¿no? De estas políticas académicas. Obviamente que una persona también hace la institución, ¿no? Ha habido también otros casos. Pero, ¿qué pasó con Soledad, no? Decían, ganó, y a los días ya había este problema de, no, nosotros vamos como movimientos sociales, va a haber un revocatorio y todo. Entonces, existe, ¿no? Mientras más le chupe las medias, mejor me va a ir. Entonces yo creo que tendríamos que fomentar diferentes visiones, dejar de mirar el ombligo político, social, y empezar a expandir esto. Y porque existen, ¿no? Muchas personas con capacidades académicas e intelectuales que pueden ser bastante funcionales, ¿no? Hay algo también respecto a lo que tú decías, Andrea, sí. Y realmente es muy divertido charlar contigo porque tienes conceptos que has creado hace un momento, dijiste la dedocracia, ¿no? La dedocracia. Creo que eso ya todos lo conocemos, que existe bastante. Sí, eso es verdad, ¿no? Lamentablemente en este gobierno y en otros, no sé si en otros gobiernos, pero a ver, por lo que yo veo, Andrea, es que el tema del mérito está relegado, ¿no? Relegado porque se observa más a personas, a políticos con habilidades dirigenciales que con habilidades técnicas y profesionales, ¿no? O sea, el gobierno en eso está fallando de alguna u otra manera. Tampoco quiero decir que no haya grandes profesionales, ¿no? Pero realmente la cúpula es bastante pequeña y no se está tomando en cuenta realmente a personas que pueden, personas de bien, Andrea, sobre todo, personas preparadas, capacitadas, que pueden hacer cosas buenas en este denominado proceso de cambio, ¿no? Pero lamentablemente no se está manejando adecuadamente a qué recursos humanos debo de tomar, ¿no? Y qué no mejor empezando midiendo a las personas por sus capacidades, ¿no? Por sus méritos, el valor curricular, ¿no? Realmente presentar un currículum a instancias públicas es un terror, porque ni siquiera te lo ven y lo revisan y lo leen, a ver qué has hecho, ¿sabes qué? Lo agarran, tu currículum es este,
Ya vamos a ver y lo lanzo. ¿No? O sea, lamentablemente así se está manejando. Y armar, ya ese profesional, le ha costado armar su currículum, su hoja de vida, ¿no? Para que una persona, ¿no? Por una persona con cargo político, jerárquico, Claro. agarre tu currículo y lo bote, ya compañero, vamos a ver, mañana vuelva o yo te voy a llamar, y al final nunca pasa eso. Y va otra persona que es el hijito, como tú decías, el hijito o el apadrinado de alguien, y que sin presentar currículo, ¿no? Esté en mejores esferas de trabajo con aquel que ha presentado. Pero eso tampoco se puede medir, ¿no? O sea, tampoco, o sea, si bien conocemos, podríamos dar algunos ejemplos de lo que la experiencia que tenemos, no se puede medir, ¿no? Si entró, por quién entró, cómo entró, sí, y es lo que va a pasar y lo que pasa en todos los gobiernos, ¿no? Y yo creo que también se tendría que analizar la capacidad, ¿no? Pero por otra parte, esto de la población que ya cuenta con el título, el currículum, la experiencia o no, también es una población privilegiada, ¿no? Porque la mayoría de la población, la que está con el desempleo o superempleo, no ha llegado, ¿no?, a alcanzar los 12 años de estudio, o su aspiración solo va hasta los 12 años de estudio. Entonces también tendríamos que incorporar a esa población. ¿Y cómo podríamos mejorar esto, no? Cuando se habla de la oportunidad demográfica, en Latinoamérica nosotros estamos viviendo esto. ¿Qué quiere decir? Que como se ha ensanchado la población y la pirámide poblacional y la mayoría son adolescentes y jóvenes, si nosotros no buscamos indicadores, por ejemplo, que puedan establecer y generar mayores derechos para este grupo poblacional, que hasta el momento no cuenta con ninguno, por ejemplo, en el caso de empleo, lastimosamente esto se va a revertir, ¿no? Entonces todo el crecimiento y el desarrollo social, económico, político y cultural que ha habido en Bolivia y en Latinoamérica, si nosotros no empezamos a trabajar con esta población y los indicadores van subiendo, esto va a ser pues tremendo en unos 10, 15, 20 años, porque vamos a volver a los indicadores de pobreza que teníamos antes, vamos a volver, el desempleo tal vez se triplique en su mayoría. Entonces hay que empezar a involucrar a la población en general, ¿no? Y en particular esta población que cuenta con oportunidad demográfica. Si en Bolivia esta población adolescente y joven, que es ahora la población mayoritaria, pueda contar con mayores derechos, deberes y estrategias de inserción en el campo de empleo laboral, yo creo que va a haber una mayor, esto va a fortalecer, ¿no?, lo que es el desarrollo humano en Bolivia. Pero si esto no se trabaja, entonces los indicadores que ahora los tenemos estables se van a revertir, ¿no? Pero esto es por una situación hasta demográfica que va a pasar en Bolivia, que todavía no nos estamos dando cuenta, ¿no?, que existe esta oportunidad demográfica, donde esta población económicamente activa puede servir para el desarrollo de Bolivia. Pero si no trabajamos con esa población económicamente activa, esto, en vez que lo aprovechemos, más bien va a debilitar a las estrategias estatales, ¿no? Bueno, Andrea, estamos a pocos minutos de concluir el programa. Voy a dar las primeras conclusiones respecto a lo que hemos ido hablando, Andrea. La primera, yo particularmente, la primera conclusión es que veo que hay ciertamente un crecimiento urbano, ¿no?, una conglomeración urbana, pero sin industrialización, ¿no?, que es uno de los factores primarios por la falta de empleo. Y el otro tema, el tema de migración, ¿no?, de campo en ciudad, el tema de no hallar un desarrollo local, ¿no?, de fomentar, ¿no?, al menos los municipios, que es su competencia de fomentar la industrialización, de fomentar la producción sobre todo, ¿no? Vemos de que más están abocados a lo que es la entrega de infraestructura, ¿no?, de material duro, ¿no?, de incluso de hacer canchas, ¿no? Tú has oído apreciar este tema, ¿no? Sí. No, pero muy poco se destina a la producción. Al valor público, sí. No, se dedica muy poco en temas de inversión productiva, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes deficiencias que todavía permanece, y la falta de construcción de políticas públicas que vayan a favorecer a los jóvenes, ¿no?
Entonces, me parece que sobre esos tres pilares se debe de trabajar, ¿no? Porque tampoco, a ver, tenemos economías de conglomeración, pero son pues muy pocas en el país, o sea, y todavía se está hablando de economías de conglomeración sin industrialización, ¿no? Tenemos a Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Ahí están Beni y los ganaderos, ¿no? Exacto. Entonces, pero son pues puntos pequeños donde ya no caben más, ¿te das cuenta? Entonces, lo que nos falta es diversificar la economía a otros departamentos, a otras regiones, ¿no? Entonces, son temas grandes, son temas macros que el Estado debe tomar protagonismo y velar por el bienestar social. Bueno, esas serían mis conclusiones, Andrea. Yo quisiera saber ya, terminando el programa, ¿cuáles son tus conclusiones? A ver, en el caso del empleo, esto es una crisis, ¿no? Del desempleo y el superempleo, que no solo pasa en Bolivia, ¿no? Pasa generalmente en toda Latinoamérica. Pero yo considero que se debería ampliar esto hay que aprovechar lo que es la oportunidad demográfica, hay que motivar, incentivar y generar empleos dignos, pero para poblaciones según su requerimiento poblacional, ¿no? O sea, si en tal municipio la mayoría de la población ha llegado a estudiar solo hasta 12 años, entonces habría que generar tipo de empleo y experiencia en base a eso, ¿no? Entonces yo creo que eso sería lo principal en Bolivia. Bueno, Andrea, simplemente agradecerte, espero tenerte en otra oportunidad. Gracias. Y amigos, amigas, hemos concluido así el programa Ciclos. Estaremos en el próximo programa, día domingos, no se olviden de sintonizarnos. Quiero agradecer al observatorio bolivia.org. Ahí podrán acceder a nuestros videos, a cualquier noticia e información, y lo podrán ver en YouTube, en vivo, la información. Entonces, entren www.observatoriobolivia.org. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.